saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a ir a una sección que no es nueva, solo que por tiempo no la hacía, que es la meditación de la palabra en domingo. La meditación de la palabra en domingo. Qué interesante es meditar en la palabra. Fíjese que la Biblia, la palabra del Señor, debemos asimilarla y tener un acercamiento en 3 líneas bien demarcadas. Número 1, leerla. Leerla. Es decir, constantemente estar en lectura de ella. E idealmente incluso hacer un programa de estudio de leerla en un año. Es muy bueno. Constantemente leerla. Pero, número 2, no basta solo con leerla. Es ahí donde debemos escudriñarla. Y escudriñarla en el fondo es estudiarla más profundamente. Es darle una segunda y una tercera vuelta a lo que ya hemos leído. Es ir descubriendo muchos tesoros ocultos y piedras preciosas que no se ven a simple vista. Cuando ya estudiamos más profundamente o nos interiorizamos de lo que la palabra en su contexto nos quiere decir, es cuando también vamos asimilando lo que hemos leído. Pero una tercera línea, que es lo que quiero trabajar hoy, es meditar en ella. Y meditar en ella nos permite muchas veces aterrizar, ese es el concepto que uso, aterrizar lo que hemos leído, lo que hemos profundizado y poder también aplicarlo de una manera práctica en nuestro día a día. No sé cuál de las 3 prácticas usted realiza de manera continua, idealmente las 3. Si solamente es un lector, que Dios le ayude a que sea una persona que la estudie en profundidad. Si somos estudiantes de la Biblia, que la leemos y la profundizamos, también es muy bueno, muy bueno meditar en ella. Y quiero invitarle a que meditemos en la palabra. Y mire, quiero que meditemos en un versículo pero muy sencillo. No el más corto, pero uno de los más cortos de la Biblia, que es San Juan, capítulo 11, versículo 35. San Juan, capítulo 11, versículo 35. Me atrevo a decir que es el segundo versículo más corto de la Biblia. Me parece mucho que el primero es uno de los 10 mandamientos de Éxodo 20. No matarás. No matarás. Obviamente hay que verlo también en su lengua origen. Pero sí creo firmemente que este es el segundo, sin temor a equivocarme. El segundo versículo más corto de la Biblia. San Juan capítulo 11, versículo 35. En esta meditación de hoy leo la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: Jesús lloró. Amén. ¿Ha meditado en la profundidad de la simpleza de este versículo o simpleza aparente? Fíjese que estamos viviendo en un tiempo que se apela también al minimalismo y yo estoy de acuerdo con eso. También hay un cierto nivel de minimalismo bíblico. ¿Qué es el minimalismo? El minimalismo en el fondo es ir a lo medular y quitar todo aquello que no aporta. Por ejemplo, en la arquitectura se está apelando al minimalismo. Ya no tanta parafernalia, no tanto adorno, no tantas estructuras complejas, sino estructuras simples, sencillas, limpias, que son agradables en lo visual y también son consistentes en lo arquitectónico.
Y en lo que es la teología, también debemos propender o inclinarnos a un cierto nivel de minimalismo, para que volvamos a la pureza y de la riqueza de la palabra en sí, sin los adornos de la academia que muchas veces, en vez de simplificar el contenido y el conocimiento, lo terminan complicando. ¿Es mala la academia? Por supuesto que no. ¿Es muy bueno tener conocimientos académicos y teológicos? Por supuesto que sí. Pero ponerlo en función de ser herramientas para simplificar el conocimiento y no para armar todo tipo de estructura compleja que confunden a quien se acerca al conocimiento bíblico. En ese minimalismo, el Espíritu Santo inspira a Juan, el escritor del Evangelio, a presentar para nosotros en este versículo algo profundísimo, lo que quiero llevarlo a meditar. Jesús lloró. ¿Cuál es el contexto del llanto del Maestro? El capítulo 11 de San Juan nos relata uno de 7 grandes milagros antes de la muerte y resurrección del Señor, en donde la atención del lector tiene que estar puesta no solo al milagro en sí, sino a lo que transmite este milagro. En este milagro habla de la muerte de Lázaro, pero también va a hablar de la resurrección de Lázaro. Y lo que pasa es que en el versículo 25 de este capítulo 11, el Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a Marta, una de las hermanas del Maestro, que en su desespero le dice que había llegado tarde porque su hermano había muerto. ¿Crees esto? Es una pregunta extraordinaria. Usted y yo creemos a que Jesucristo es la resurrección y la vida, y decimos amén. Al igual como esta mujer le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y creían en la resurrección, pero creían en esa resurrección del tiempo del fin. Pero el Maestro le dice: miren, no lloren, no estén acongojadas, porque ahora yo he venido para levantar a Lázaro de la tumba. Y todos conocemos el contexto. Pero la pregunta sigue en el aire, que da motivo a la meditación. Si Dios habitó y habita en plenitud en Cristo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 9, en él habita la plenitud de la deidad. Si al mismo tiempo es todo Dios y todo hombre, y en esos días de su carne, él, en un programa perfecto, demora su ida donde su amigo enfermo, y llega cuando ya su amigo estaba putrefacto. Ya después del 4.º día aparentemente no había esperanza para este hombre. Si llega allá, sabiendo que tenía el poder para resucitarle, si llega allá sabiendo que el Padre siempre se glorifica en el Hijo y el Hijo hace todo en pos de glorificar al Padre, sabiendo que tenía todo el poder para darle vida, de llamarlo de la muerte por nombre, sabiendo que es todo Dios, que nada lo toma por sorpresa y todo anticipadamente lo conoce, sabiendo que Él es el consuelo en la angustia, sabiendo que Él es la resurrección y la vida, para dar vida al muerto y para permitir que el que vive no muera eternamente. Frente a todo esto sigue latente la pregunta: entonces, ¿por qué Jesús lloró? Se lo ha preguntado. Pueden venir varias respuestas. La primera, para algunos, lloró por ver tanto incrédulo. Es lícita la respuesta. Otros dicen, lloró amargamente porque amaba a Lázaro y a su familia, porque el relato claramente establece
que era un círculo de amigos. Era una familia amiga del divino maestro. Entonces, hasta cierto punto es lícito que digan, lloró porque amaba a su amigo y se dolía por el llanto de sus hermanas. Muy bien. ¿Por qué más lloró? No podemos pensar que lloró de impotencia, como nos ocurre al común de los mortales. Por impotencia a veces lloramos porque no podemos hacer más allá. Y cada tanto nuestra voluntad humana cuesta que acepte la voluntad de Dios, sobre todo cuando nos lleva a un ser amado. Entonces, frente a esto, sabiendo que elementalmente estamos en lo correcto con estas deducciones, todavía sigue la pregunta. Pero en esencia, ¿por qué Jesús lloró? ¿Sabe usted que estos días he meditado profundamente en esto? Y quiero compartirlo con usted. Días atrás, meditando en esta palabra, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me traía una respuesta que honestamente me dejó conmocionado. Después de tiempo de estudiar la Biblia y de varias veces darle la vuelta a este versículo tan maravilloso, pero al mismo tiempo enigmático, el Espíritu Santo, en este minimalismo, sacando tantas ideas preconcebidas o prejuicios o sistemas teológicos y todo, me lleva a este entendimiento y reflexión en meditación, la cual quiero compartir con usted. Jesús lloró porque era hombre. Ajá. Jesús lloró porque era todo hombre. Lo había pensado. Me costaba asimilarlo porque vengo de esa época en donde los hombres no lloran. A veces se tacha a la sociedad en Chile como herencia de una sociedad machista patriarcal. Pero las feministas de turno tienen mucha culpa en esto, dado que Chile, por años, más que una sociedad patriarcal, en algunos aspectos, somos herencia de la crianza en base al matriarcado. El hombre, el patriarca, proveyendo para la casa, pero la madre criando a los hijos. Y mucho se decía que los hombres no lloran. Entonces, cuando a veces nos impregnamos de esta cultura o de esta idiosincrasia generacional, crecemos tratando de disimular o aplacar nuestras propias emociones. ¿Y qué más elemental en lo emocional? ¿Y qué más elemental en lo sentimental que la expresión de angustia, tristeza, miedo, decepción o todo aquello que implica llanto? No hay una emoción más básica que el llanto, la contraparte, la risa. Pero dígame usted, ¿qué niño llega a este mundo riendo? Dígamelo. ¿Quién tiene testimonio de que nació y llegó a este mundo riendo? ¿Cuál es la primera emoción y sentimiento que expresamos? Dígamelo, a ver, yo lo escucho aquí, dígamelo fuerte, ¿cuál? Bien, escuché que usted dijo el llanto. Por supuesto, todos nacemos llorando. Y el que no nace llorando, el doctor, el doc de turno, lo hace llorar con una palmada. Porque el llanto no solo es una emoción o sentimiento que aflora, es el inicio de la vida, dado que es la activación de salir de un ambiente acuático, el líquido amniótico del útero materno, de una conexión que es el cordón umbilical por donde está el sustento de la vida, incluso de la respiración. Ahora, el recién nacido, hombre o mujer, debe activar sus pulmones para iniciar su vida. La inicia con llanto.
Cuando alguien fallece, se despide con llanto. Y si Cristo Jesús, el Señor Jesucristo lloró, es porque la Biblia nos está diciendo: pongan atención, mediten. Este que había dicho: yo soy la resurrección y la vida, y todo muerto en mí vive, y todo el que en mí vive, en los días de su carne no morirá eternamente. Y hace la pregunta: ¿crees esto? Ese que dijo: yo soy la resurrección y la vida, ese versículo nos presenta que Él es Dios en carne, lo que Pablo enseñó. En Él habita la plenitud de la deidad. Él en San Juan 14 le dice a sus discípulos: ¿quieres conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres ver al Padre? Felipe, ¿quieres ver al Padre? Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Perfecto. Pero cuando Juan también dice Jesús lloró, es porque Él al mismo tiempo es todo hombre. Y aquí muestra la emoción más básica de todo ser humano. Lloró porque es hombre. Mire qué hermoso. ¿Pastor, es malo llorar? Por supuesto que no. Es propio de la emocionalidad humana. Lo malo sería llorar sin consuelo y constantemente. Lo malo sería vivir envueltos en un llanto sin esperanza. Pero lógicamente cada tanto el llanto va a reflejar una emocionalidad. Y en el caso de este versículo, en esta meditación de la palabra de día domingo, lo quiero llevar a esa reflexión. Y ya concluyendo, a todas luces, todo lo anterior dicho, que lloró por la incredulidad, lloró porque amaba, lloró porque se compadecía, todo eso es correcto y muy bien, pero lo más profundo y elemental, lloró porque los hombres también lloran. Por eso, amada iglesia, en esta reflexión, en esta meditación bíblica, cada vez que lloramos, piense, si Él también lloró, ¿no le entenderá usted en su llanto? Por supuesto. Así que cobremos ánimo, recibamos fortaleza a través del Espíritu y la palabra y sigamos adelante en este camino hermoso llamado el camino del Evangelio. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.